Bueno, entonces, espero poder ver las cosas y si no, entonces, parece un poco ambicioso lo de cambiando el mundo con cada aliento o con cada respiración, pero realmente, bueno, ahora veremos, me he puesto un poco un pollona repelenta, pero pues eso, lo primero de todo es, la respiración es la única cosa imprescindible a corto plazo, antes que comer, beber, dormir, o sea, hay cosas que podemos estar más tiempo sin hacer, pero la que antes necesitaremos hacer es respirar. Es lo primero que hicimos al nacer, fue inhalar, y lo último que haremos antes de dejar este cuerpo será exhalar. Por eso es la función vital más importante de todas, que además todos los seres vivos, o sea, nos une a todos. Y además conecta lo de dentro con lo de fuera. Ya veremos más detalles, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué sirve la respiración? Para no morirnos, ¿vale? O sea, para vivir. Pero, ¿en qué consisten las funciones? Nutrirnos, darnos energía, pero a la vez eliminar toxinas. No es solo lo que tomamos, sino lo que soltamos. Toda la información inicial que os voy a dar no me voy a entretener mucho, lo he montado porque además yo soy malísima con los datos, soy la peor cotilla del mundo porque se me olvidan las cosas, los detalles, pero sí lo que me ha hecho sentir. Una peli, no sabré quién es el asesino, pero sí lo sé. Entonces, para los datos, por eso aquí lo tenemos. Entonces, de 15 a 20 veces por minuto estamos realizando una función de la que depende que nuestras células estén llenas de energía y que eliminemos lo que no nos sirve. Hay otras funciones de nutrición, como la comida, hay otras funciones de eliminación, como la orina, por ejemplo, ¿vale? Pero esta la estamos haciendo 20 veces por minuto, lo cual significa entre 29.000, bueno, depende de la calidad, o sea, al final depende de cada persona, ¿no? Entre 22.000 y 29.000, que digo, voy a buscar al año. Esto no tenía, digo, con 8 millones de veces, 10 millones de veces. O sea, imagina. Entonces, el otro dato interesante de la respiración es que es la única función de nuestro cuerpo que está, valga la redundancia, perdón, yo mis chistes, valga la redundancia, que me gusta decir redundancia, está, incluso cuando dormimos, funcionando siempre, pero la podemos controlar. No podemos hacer que nuestro corazón lata más rápido, más lento a voluntad, ¿no? O sea, el resto de funciones de los sistemas de nuestro cuerpo no los podemos controlar directamente. Claro, yo puedo controlar los latidos de mi corazón a través de la respiración, pero no directamente. ¿Sí? Entonces, creo que no ponen nada más aquí abajo. Es que me tapan todas las cositas y no sé por qué no se ven. Bueno, si me dejo algo me lo decís. Vale, entonces, no, tranquilos, que no vamos a profundizar mucho, pero cuando lo preparaba pensaba, o sea, estaba hablando del poder de la respiración, o sea, lo que me gustaría transmitiros es, para empezar, lo alucinante que es el mecanismo, lo que tenemos, ¿no? Entonces sabemos, todos, igual no nos acordamos del cole, pero más o menos, ¿no? El aire entra por la nariz o por la boca, aunque Leonard Aron, el creador del reversing, decía que respiraremos por la boca cuando comamos por la nariz, pero tiene sus funciones. Entonces, el aire entra, se filtra, se limpia, llega a los pulmones, llega hasta los alvéolos y allí pasa el oxígeno a la sangre y se intercambia con CO2. Esta es la historia, ¿no? Entonces, hay un intercambio real entre lo de dentro y lo de fuera. De hecho, mira, esto no está aquí, pero no es casualidad, en medicina china también, que los pulmones cada órgano en medicina china va asociado a otro, o a una víscera más bien. Entonces los pulmones están asociados
a la piel, que es el órgano más grande del cuerpo y que también es el que nos separa, ¿no? Que marca la frontera física entre nosotros y los demás. ¿Sí? Entonces, a nivel físico más denso es la piel, pero a nivel energético es el sistema respiratorio, ¿no? Es a través de los pulmones. Entonces, ¿veis esta cosa roja que hay debajo de los pulmones? Yo hoy quiero destacar eso, la entrada, o sea, la nariz, que no es lo mismo respirar por la boca que por la nariz, luego explicaré más cosas de eso. Y el diafragma, o sea, muchas veces cuando le estoy dando una sesión a alguien de respiración y le digo, bueno, respira, ¿no? Y entonces a veces depende del patrón que tenga cada uno, porque respiramos como vivimos. Empieza a respirar, es como, quieres respirar más, y es como si estuvieras agarrando el aire y metiendo. Es como si tú quisieras ventilar tu casa, abrir la ventana y empezaras a tirar el aire para adentro, ¿no? Cuando si tú abres la ventana, evidentemente si hay corriente de aire, ¿no? Si hay otra ventana abierta es más fácil que pase, pero en realidad lo que necesitas es crear espacio. Entonces, muchas veces cuando nos fijamos en nuestra respiración pensamos que es, o sea, estamos pensando en los pulmones, por eso he puesto este dibujo, pero en realidad lo que necesitamos es abrir la ventana, abrir el espacio. El pulmón es una esponja que se va a llenar. Entonces, estas rayitas que se ven amarillas y rojas en el dibujo serían el corte transversal de las costillas de la caja torácica y lo rojo que hay abajo es el diafragma. Súper importante. ¿Vale? Es como una especie de paracaídas que va atado a todo el borde de las costillas, no me veis, de las costillas y por atrás baja hasta las lumbares. De hecho, puedes tener problemas lumbares que tengan que ver con la respiración. Si según cómo respiras mal, puede ser que haya mucha tensión ahí y viceversa. También un problema lumbar puede, claro, afectar. Cuanto más tenso esté tu diafragma, pues eso, más afectará tu respiración y viceversa. Bueno, vale, entonces, me adelanto un poquito, a esto iba, ¿no? Para inhalar tenemos que hacer un proceso activo, que normalmente funciona automático, insisto. O sea, no actuamos directamente sobre los pulmones, sino sobre la musculatura que abre para que los pulmones se puedan llenar y hinchar. En cambio, para la exhalación, lo único que necesitamos hacer es relajar. ¿Por qué os estoy dando tan? Dice, oye, no sabíamos que esto era una clase de anatomía, pensábamos que íbamos aquí a usar la energía. Pues sí, lo vamos a hacer, pero es que todos los niveles de conciencia y todos los niveles de materia, la energía de la más sutil a la más física, son coherentes entre sí. Por lo tanto, esto tan gráfico y tan llano nos hace entender luego la parte más sutil y energética, porque como es una cosa, son todas. Es lo mismo a distintos niveles. ¿Sí? Entonces, para que entre el aire, para recibir, para tomar, tenemos que hacer un pequeño trabajo. Y para que salga, simplemente tenemos que relajar. Claro que sí que yo puedo soplar, ¿no? Yo puedo forzar y que salga. ¿Qué estoy haciendo? Aprieto mi diafragma hacia arriba, lo contrario que cuando yo estoy abriendo espacio, tengo que abrir espacio pero a la vez relajar yo. Vale. Entonces, a ver. Así. Entonces, vale. Cosas de perogrullo, pero insisto, por simple que sean, normalmente ni nos damos cuenta. ¿Qué fases tiene la respiración? La inhalación, que es cuando el aire entra, la pausa, si la hay, la exhalación y la pausa. O sea, entre inhalación y exhalación podemos descansar o no. Yo puedo llenar mis pulmones y quedarme llena. Y yo puedo vaciar mis pulmones. Bueno, cuando hablo sigue saliendo un poco de aire. No puedo hablar y quedarme ahí quieta en el vacío. Vale. Entonces sería
esto. En realidad el ciclo respiratorio se puede visualizar como este dibujito que tenéis a la derecha, ¿no? Como una onda sinusoidal o sinusal. Es como así. Y como se ve en el dibujo, pues esta respiración puede ser o más larga, o más corta, más profunda o más superficial. Son las cosas con las que podemos jugar cuando estamos respirando. Entonces, esta parte es importante porque depende de cuál sea nuestro objetivo. Estos son los elementos con los que podemos jugar con nuestra respiración. Y las distintas fases y luego la profundidad y la velocidad, digamos. Y luego, voy a volver para atrás, también veis los pulmones que tienen, bueno, el lóbulo del lado izquierdo, que lo vemos a la derecha, claro, la persona está de frente, o sea, el pulmón izquierdo, perdón, no el lóbulo, tiene solo 2 lóbulos porque es un poco más pequeño porque tiene espacio para el corazón, pero el derecho tiene 3. Entonces, depende de cómo gestionemos abrir la ventana que digo yo. Podemos abrir solo la de arriba, podemos abrir solo abajo, relajar el diafragma, o sea, depende de lo que hagamos, podemos llenar solo una parte. Por ejemplo, en respiraciones, donde lo que queremos es calmar el sistema nervioso, en meditación muchas veces se hace lo que llamamos respiración abdominal, ¿no? Donde hay poco movimiento aquí arriba y simplemente el vientre decimos, respira por la barriga. No estamos respirando por la barriga, es el vientre que todos los órganos, todo lo que hay sale hacia afuera porque el diafragma está apretando. Vale. ¿Estáis respirando? Bueno, para en homenaje para mis amigos del Tantra, una respiración profunda. Intento no meteros mucho rollo y lo paso rápido, pero es importante. Vale, esto ya lo habíamos hecho. Es para que tengáis una idea de cuántas cosas distintas podemos hacer. Y me voy a decirlo al principio, pero lo digo ahora. No os creáis nada de lo que yo os cuente. Yo soy de las que necesito experimentar las cosas también, ¿no? Y la teoría, digo, entra, si no tengo una experiencia, entra y sale. No me sirve tampoco para tanto, ¿no? Entonces, imaginaos ya las infinitas posibilidades que hay aquí de cosas que podríamos hacer. Entonces, aquí hay gente que viene del Tantra, hay gente que viene de la meditación, hay gente que no ha hecho nada, pero ha respirado toda su vida, para que veáis todas las posibilidades que están. Entonces, normalmente, la frecuencia respiratoria en reposo, porque claro, estás corriendo, haciendo ejercicio o cargando peso, pues necesitarás más oxígeno, por lo tanto, se acelerará tu frecuencia. Es entre 12 y 20 respiraciones mínimas. Cuando tú ves a un bebé respirar, ¿no? Y es como automático y todo grande. Pero nosotros, ¿cuántas veces te pillas no respirando? Fijaos que no es solo cuando nos pasa algo malo, que lo primero es como la forma de control. Si la respiración es lo que nos une a la vida, ¿no? A la que hay algo que se sale de mi zona de confort, ¿no? Es como una carta de Hacienda. Cortar la respiración. Pero también, si te dicen, te han llamado del trabajo ese que querías, o te ha tocado la lotería, ¿no? Entonces, aquí ya no lo veo yo. Vale, entonces, varía la capacidad pulmonar también entre hombres y mujeres, cuestión de tamaño. Y esto es una generalización, pero esto es la media, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Interesante este dato también. El nombre no lo sabía. Cuando al inhalar, claro, cuando hay más energía, aumenta la frecuencia cardíaca y sin embargo, al exhalar disminuye. Entonces, normalmente todo el mundo sabe que la exhalación sirve para eliminar toxinas, pero también sirve para ralentizar el ritmo cardíaco. Ya os he hecho el spoiler cuando os he dicho que no, que hay meditaciones o usos de la respiración donde
nos centramos en alargar la exhalación porque precisamente lo que queremos es calmar el sistema respiratorio, bajar el ritmo. Vale. Lo cual no quiere decir, bueno, luego veremos, es una cuestión de equilibrio. Entonces, otro fun fact que dicen en inglés, otro dato curioso o interesante que igual no todo el mundo sabe, es que no simplemente el dióxido de carbono no sirve solo para, no lo eliminamos porque necesitamos eliminar ese dióxido de carbono que sobra en nuestro cuerpo, sino que sirve para eliminar toxinas en el organismo y que además es vasodilatador, es decir, abre los vasos sanguíneos. Por lo tanto, es muy importante una buena exhalación para que la inhalación sea eficiente. Si los vasos sanguíneos están muy apretados, todo ese oxígeno que estamos tomando no va a ser tan bien transportado a las células y a los tejidos. Entonces, aquí también, fijaos, la composición del aire. Cuando inhalamos, lo que entra, de todo lo que entra, un 20%, 21 casi es oxígeno. Y el dióxido de carbono casi ni se ve, sería una rayita verde que sale tan minúscula debajo de lo azul. Y en la exhalación, esta es la proporción varía. O sea, también sale oxígeno y también, pero sale más anhídrido carbónico. Esto sería la proporción, fijaos que nitrógeno está el mismo. Es el dióxido de carbono lo que más cambia. Multiplicado por... Vale. Entonces, vamos ahora a la parte neurológica. Está muy de moda para todos, está muy de moda el tema del trauma, está muy de moda hablar bueno, está la teoría polivagal de Stephen Porges. En el cuerpo tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que nos permite, pues ahora quiero rascarme la cabeza, me rasco, ¿no? Y el simpático y parasimpático es el autónomo. ¿Lo he dicho al revés? ¿Lo he dicho mal? No, el autónomo y el que no es autónomo, que es ¿no? El simpático y parasimpático. Entonces, son los que, lo que se dice fight or flight, cuando tú te encuentras en una situación estresante, van a hacer que tú te pongas en la alerta, se paran las funciones que no son necesarias, se acelera el corazón, todo lo que conocemos muy bien como estrés, ¿no? Diría. Por lo tanto, el sistema parasimpático es el encargado de relajar el cuerpo y el simpático el de ponerlo en alerta para poder atacar o huir, ¿vale? Cuando esto se colapsa, incluso entramos me quedo catatónica, ¿no? Entonces, es que no quiero entretenerme mucho más porque quiero que vayamos a la práctica. El parasimpático tiene un nervio que tiene dos ramas y una pasa por delante y pasa por todo desde la boca, ¿no? hasta los genitales. Para que veáis lo ligado y con la exhalación, o sea, con la respiración podemos regularlo. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar haciendo. De modo que si nos hemos alterado o llevamos estrés acumulado, ahora yo no, teóricamente no me ha pasado nada, pero puede ser que, ¿no? que me cuesta entrar en modo descanso. Entonces, es a través de la respiración que vamos a activar el sistema nervioso parasimpático y disminuir el ritmo cardíaco y relajarnos. Y lo que pone abajo, no lo puedo ver, porque es que no me sale mi cursor. Tony, ¿me lo lees? Ay, no sabía que Frecuencia respiratoria, controlada principalmente por nuestra tolerancia al dióxido de carbono en la sangre. Cuando aumentan los niveles de CO2 en sangre, nuestro... Vale, ya sé de qué hablamos. Sí. Gracias. Entonces, del mismo modo que he dicho que para la exhalación no tenemos que hacer fuerza, resulta que otra cosa para la que nos sirve la respiración consciente es para poder sostener más anhídrido de carbónico en el cuerpo. El dióxido de carbono
el CO2 cuando no lo expulsamos y se acumula, el cerebro manda una orden al diafragma para inhalar. Porque la sensación es, me voy a morir, ¿vale? Entonces, con el entrenamiento de diferentes tipos de respiración, aumentamos la tolerancia. Quiere decir que puedo sostener más. ¿Vale? Bueno. Entonces, otros términos que oímos mucho con la respiración. Hiperventilación, ¿no? Que hemos oído. ¿Veis las pelis americanas que cuando se pone alguien histérico le ponen una bolsa? ¿Para qué es? Porque es para equilibrar el nivel de dióxido de carbono en la sangre. Si respiramos demasiado rápido, estas son las cosas generales. La cuestión no es solo la cantidad, el ritmo o la velocidad, sino el equilibrio, que lo vamos a ver. Si estoy muy acelerado, tendemos a hiperventilar, ¿vale? Y eso, claro, va a hacer que no se produzca un intercambio adecuado, se alcalinice la sangre y entonces puede ser que me maree, que se me pelee el corazón, que, bueno, los que habéis hecho sesiones de respiración lo conocéis. Y la hipoventilación es cuando no entra suficiente. Normalmente nos falta. Pero cuando empezamos, entonces la intención de la respiración que vamos a hacer es justamente desbloquear el mecanismo respiratorio y al principio puede parecer que estamos en hiperventilación, pero si sigues en el proceso lo que vas a hacer es equilibrar. Vale. Bueno, entonces, uy, me he pasado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los que estamos interesados en el crecimiento personal, en tener una práctica espiritual? Vale. La palabra inspirar, in es dentro, y inspirare, viene del latín, tiene que ver con respirar, ¿no? Soplar, pero también con el espíritu. Entonces, la traducción literal sería introducir aire en los pulmones, pero también es iluminar el espíritu o conectar con el espíritu. De manera, ahí vamos a la magia y el poder de la respiración. Es el mecanismo más rápido con el que yo puedo no solo gestionar lo que está pasando en mi cuerpo físico, sino además conectar mi mente con mi cuerpo, con mis emociones. E incluso con un estado de conciencia donde me sienta una con todo lo demás. Recordad que el aire está en todas partes y ese intercambio lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, para muchos caminos de autoconocimiento, tanto técnicas modernas como disciplinas orientales, también en la ciencia o incluso algunas religiones, se considera que la respiración es una fuente de vida y energía que te permite eso, acceder a estados de conciencia superiores que van a permitir liberar lo que te tenía bloqueado y mejorar tu salud física, emocional o incluso tu conexión espiritual. Entonces, ya lo he dicho antes, inhalar es lo primero que hacemos. Y si vemos todo lo que, el rollo que os he metido, todo lo que os he explicado, podemos entender que es la conexión, o sea, está tan conectada nuestra respiración a vivir en este cuerpo que es inevitablemente respiramos como vivimos. Es decir, nuestros patrones respiratorios que hemos desarrollado desde que nacimos están mostrándonos cómo nos movemos en la vida. Porque al respirar, la inhalación va a tener que ver con recibir, tomar espacio, conquistarnos, que me refiero a esta soy yo, esto tomo mi responsabilidad, soy dueña de mí mismo, volver a casa, estar en mí, estar en el presente, la respiración es aquí y ahora. Decir sí a la vida con lo que hay y reconocer que solo por si estoy viva tengo derecho a existir y por lo tanto a todo lo que la vida tiene que ofrecerme. A eso me refiero con lo de recuperar nuestro poder divino. O sea, el traer el espíritu aquí. Entonces, en la exhalación sería soltar el control, ¿no? Porque tengo que dejar ir para que salga lo que ya no me sirve. Abandonar
mis creencias, mis traumas, mis historias, dejar que muera lo que o ya no es real o incluso nunca lo ha sido, mirar hacia adentro, ¿no? En la exhalación yo puedo ir a mi inconsciente, entregarme, también lo que entrego, ¿no? Las personas que son muy controladoras y eso de, ay, lo haré bien, lo haré mal, ¿no? Al final es, lo suelto porque estoy llena y como estoy llena tengo que soltar, si no, no puedo volver a llenar. Vale. Entonces, la otra herramienta de reversing es la conciencia de que con nuestro pensamiento creamos la realidad. Y no vamos a entrar mucho en eso ahora, pero pues se supone que tenemos entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día, según este estudio, y el 95, da igual, no los hemos contado, ¿cuántos os acordáis que habéis tenido hoy? No sabemos, ¿no? Pero os digo, el 95% de promedio de estos pensamientos son repetitivos. Que nos estamos diciendo la misma cosa todo el día y el 80% negativos. Con perdón, cágate el lorizo. ¿No? Bueno, porque esta máquina está diseñada para prevenir, o sea, la vida lo que quiere es conservarse, entonces yo me he dicho cosas y está ahí ¿no? para que me queráis tengo que ser simpática. Pues venga, aquí, a quitar mis chorraditas, para ver mis chistes, ¿no? O sea, cuidado, no te van... cosas que he ido adquiriendo toda la vida, es que no me digo ¿no? Las cosas que sean, algunas son buenas y cuando decimos, no, claro que sí, yo puedo, sí, pero por debajo hay una voz que dice, ¿estás segura? ¿Vale? No sabéis el parto de la burra que ha sido montar todo lo de la formación, que lo diga Tony Obisi, que me ha estado apoyando. Y mira que lo he hecho tantas veces, pero cada uno tiene ahí sus historias. Yo cada mañana lo primero que al despertarme es ponerme a respirar y así limpio lo que sea que aún queda de la noche. Vale, entonces, esos pensamientos, hoy no voy a entrar en el cómo, contribuyen para empezar a hacer que tú veas la vida con las gafas de que eso fuera verdad, pero además, pues acaban haciendo que sea verdad. Y lo que te hace sufrir no es el hecho que ha sucedido, sino lo que tú te cuentas con esa historia. La importancia que tú le das, el valor que tú le das, cómo lo juzgas. Por lo tanto, la respiración, al pensamiento solo con el pensamiento no le vences. ¿Qué quiero decir? Que de repente podemos estar hablando y yo te puedo convencer de que algo que te preocupaba, que no tienes ningún motivo para preocuparte, bueno, como he hecho ahora con el ejemplo, ¿no? Ah, bueno, vale, pero inmediatamente aparece, ¡chim!, uno de esos, vamos a hacer la media, ni 12.000 ni 60.000, uno de esos 30.000 pensamientos se te cuela y te dice, ya, pero ¿y si? Y zas, ya vuelves a estar en el mismo hoyo. Entonces, como decía Einstein, un problema no se puede solucionar desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Por lo tanto, la respiración nos da acceso a ese nivel de conciencia donde eso sí se puede transformar y liberar. Y al respirar estamos actuando sobre todos los niveles. Es como si todas nuestras células, nuestro cuerpo tiene memoria. Está en nuestro subconsciente, pero también está en nuestro cuerpo físico. Entonces, como tú no puedes, o sea, para transformar un pensamiento, un bloqueo, una energía, ¿qué necesitas? Energía extra, como cuando haces un detox físico. Energía extra y espacio. Y tú cuando respiras no puedes estar contraído y respirar, probadlo. Aprieta todo tu cuerpo e intenta hacer una respiración profunda. Es imposible. ¿Vale? Por lo tanto, la respiración nos va a ayudar a limpiar el disco duro. Y para los que no lo habéis hecho, ahora cuando hagamos la práctica, muy fácilmente cuando empiezas es, uy, yo no puedo, no sé, tal, o no lo estaré haciendo bien, o me duermo, o no sé qué. Sigue respirando. Lo único que necesitas hacer es seguir respirando. Y el de abajo ahora no lo veo. Qué bonito. La mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Exacto. O sea, claro, lo que tus pensamientos crean tus emociones, no al revés. Y eso hace que tú te pongas en una posición, en una actitud
o que tenga un efecto en tu cuerpo, en tu respiración, en tu corazón, tu vista, todo. Incluso la sensación de cansancio. ¿No os ha pasado nunca que estabais ahí como, no tengo energía y de repente te dicen algo que te entusiasma y vuelves a estar arriba? Es la mente. Pero eso lo puedes producir también con tu respiración. La respiración va a hacer que bajes de aquí, de estar totalmente aquí, a tu cuerpo. Vale, gracias, Tani. Bueno, pues más o menos lo he explicado. Claro, ¿qué ocurre? Y a mucha gente le da miedo respirar porque se trata justamente de soltar el control y nunca sabemos qué va a salir. Pero justamente si tú te mantienes en la respiración, respirando, el miedo que va a hacer que te contraigas. Y no, miedo no, es respeto, es no sé qué, es... Muchas veces no llegamos a sentir el miedo porque estamos ahí controlando, ¿no? Estamos como, por ejemplo, uno de mis recursos es irme a pensar en otras cosas o dormirme. Ahora ya no. Pero durante mucho tiempo yo cuando hacía respiración de reversing, porque nací con anestesia, pero eso es capítulo para otro día. Cómo nos afecta el nacimiento, ¿no? El guión natal, lo que experimentamos. Claro, fue al llegar aquí, con esa primera respiración, todo lo que ocurrió también nos marcó mucho nuestra forma de movernos en la vida. Por lo tanto, sería, pues eso, en la respiración es como un viaje a atravesar para conectarte contigo. Pues a veces es placentero, no tiene por qué ser, pero a veces pasa eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú te abres, las razones que hacían que estuvieras cerrada, pues van a salir. Entonces, mi recomendación es que te acuerdes de que eso no está pasando en este momento. El efecto de la respiración lo que hace es traerte energía, como hemos dicho. Te nutre de energía y te ayuda a soltar lo que no te sirve. Por eso hago referencia a la parte fisiológica de la respiración. Lo mismo a nivel energético. Entonces, si yo sigo respirando, sigo acumulando energía y se acaba soltando eso que por un momento puede parecer pues, que vuelvo a estar ahí, ¿no? Sintiéndome sola y abandonada o con sensaciones físicas. Se puede manifestar en recuerdos, en imágenes, en sensaciones físicas, frío, calor, hormigueo, dolor. Pero es la tensión, porque la energía lo que va a dar es relajación al cuerpo, finalmente, pero la tensión que estaba guardada que tiene que salir. Desgraciadamente no hay ningún atajo, nada que le podamos dar a un botón, ni siquiera la respiración, y que nos evite sentir, porque en esa experiencia, en todas las experiencias que vivimos, así es como crecemos y evolucionamos y aprendemos y nos desarrollamos y descubrimos quién somos. No solo las bonitas, las otras también. Por lo tanto, lo que pasa es que en su momento, las que se han quedado atascadas es porque eran demasiado intensas o nos faltaban recursos para poder transitarlas enteras, quedarnos con el aprendizaje y soltar. Pues bueno, todo lo que quedó ahí, con la respiración lo vamos limpiando. Al punto que todo aquello que queramos manifestar o todo aquello que pensábamos que no estaba a nuestro alcance, si yo quiero medir 1,5 metros, mido casi 1,80 m. Eso no va a suceder. O sea, no se trata de pedir cualquier cosa, pero la conexión con la vida, si tú estás en conexión y gratitud con la vida y la respiración te da eso, es que la vida lo que quiere es lo mejor para ti, no al revés. Incluso cuando ocurre algo que parece que va en contra, es que te está preparando, te está mostrando eso, ese inconsciente, eso que tú te estás diciendo que te impide tener acceso a él. ¿Vale? ¿Puedo no veros? Vale, pues no se pasa. No sé que no, ahora no me hace caso. Hola. Ahora. Vale. Entonces, normalmente, hasta que no te falta el aire, no te enteras de que del valor que tiene la respiración, pero en realidad es algo que hacemos todos los días y cuando aprendes a respirar te das cuenta de que muchas veces te falta el aire. Por eso, sea con esta herramienta, sea con cualquier otra,
a todo el mundo les recomiendo a partir de ahora tener una relación agradecida, amorosa y consciente con tu propia respiración. Como he dicho antes, eso, la mente va a controlar tu cuerpo, pero con tu respiración puedes controlar tu mente y por lo tanto tener acceso a tu cuerpo. Desde luego, aquí hay mucho tántrico para el placer fundamental y siempre damos la lata con respira y respira y respira más, y pues eso. Entonces, para terminar la presentación, os dejo con esta frase que me gusta mucho, ¿no? Cuando tú te abres, la mente puede estar en el cuerpo. Y entonces, al exhalar, te vas a relajar y te vas a sentir cuerpo y mente en casa, ¿no? Van a estar funcionando juntos. Incluso insistiría más allá, no solo la mente, sino el espíritu. La conexión con lo divino, he tenido experiencias increíbles. Bueno.